¿Alguna vez nos hemos preguntado si un derecho o una deuda puede durar para siempre? Uno tiende a pensar que sí, pero en el mundo del derecho, el tiempo es un factor absolutamente decisivo. Vamos a meternos de lleno a ver cómo el simple paso de los días puede llegar a extinguir hasta la obligación que parece más sólida. Y esta es la gran pregunta que vamos a desglosar hoy. A ver, la ley siempre busca dar orden, dar certeza. Y claro, dejar situaciones abiertas por tiempo indefinido va totalmente en contra de ese principio. Nadie podría vivir tranquilo si una deuda de hace, 50 años pudiera ser reclamada así como si nada. Entonces, la respuesta corta es no, no lo son. Y para manejar esto, la ley tiene dos herramientas súper específicas, la prescripción y la caducidad. Arranquemos con la figura más conocida, la más común, la prescripción. Una buena forma de entenderla es como la respuesta que da la ley a la inacción, a la pasividad. Es un mecanismo que busca poner en una balanza los derechos de quien puede reclamar algo y la necesidad de estabilidad para todos. Aquí está la definición clave. La prescripción extintiva, que también se conoce como liberatoria, pasa cuando el titular de un derecho simplemente no lo ejerce y la otra parte, el deudor, tampoco lo reconoce. Todo esto durante un tiempo que la ley marca. Por ejemplo, si alguien me debe dinero y pasan, digamos, 5 años, y en esos 5 años yo no le reclamo formalmente y esa persona tampoco reconoce la deuda, yo pierdo la acción. Ojo, pierdo la acción, es decir, la capacidad de ir a un juicio y demandar para que me paguen. Entonces, los dos ingredientes para que se cocine la prescripción son estos. Primero, el paso del tiempo, que la ley fija para cada tipo de obligación. Y segundo, y esto es fundamental, la inacción de ambas partes. Porque si el acreedor reclama formalmente, o si el deudor reconoce que debe, aunque sea pagando una pequeña parte, el reloj de la prescripción se frena o se reinicia. Los dos elementos tienen que darse al mismo tiempo para que el reloj avance en contra del derecho a reclamar. Ok, entonces, si se cumplen estos dos requisitos, el tiempo y la inacción, ¿qué pasa exactamente? ¿La deuda se esfuma? ¿Desaparece? Bueno, aquí es donde la prescripción tiene su detalle más interesante y más importante. Esta frase es la clave de todo. La deuda no se borra mágicamente del universo. Lo que se extingue es la herramienta legal, la acción para poder forzar el pago en un tribunal. El derecho a cobrar, en el fondo, sigue existiendo, pero se transforma en lo que se conoce como un deber moral o una obligación natural. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que si el deudor, aun sabiendo que la deuda ya prescribió, decide pagar voluntariamente, ese pago es totalmente válido. No puede después arrepentirse y pedir que le devuelvan el dinero. Ahora, este reloj del tiempo del que hablamos no siempre corre de forma continua, ¿eh? El camino hasta que se cumple el plazo de prescripción puede tener pausas y hasta reinicios. Vamos a ver cómo funciona esto. La suspensión es literalmente eso, una pausa. Ocurre por causas muy específicas que la ley considera, situaciones donde sería injusto que el tiempo siguiera corriendo. El ejemplo clásico es entre cónyuges. El plazo de prescripción se suspende durante el matrimonio. Imaginen que antes de casarse, una persona le debía dinero a la otra y ya habían pasado 2 años del plazo de prescripción. Bueno, ese tiempo queda congelado mientras dure el matrimonio. Si se divorcian, el reloj vuelve a correr desde esos 2 años. La interrupción es muchísimo más drástica. Es un reset total. Borra por completo todo el tiempo que había transcurrido. ¿Y cuándo pasa esto? Pues cuando alguna de las partes hace algo que demuestra que la obligación sigue viva. Por ejemplo, si el acreedor presenta una demanda judicial. O, lo que es más común, si el deudor reconoce la deuda. Imaginen que faltaba un solo día para que una deuda prescribiera y el deudor mandó un mensaje que dice, oye, sé que te debo, pronto te pago. Listo. Con eso, todo el tiempo anterior se borra y el plazo completo empieza a contar de nuevo, desde cero. Para que quede clarísimo, la suspensión es como ponerle pausa a una canción. Cuando le das play de nuevo, continúa justo donde se quedó. En cambio, la interrupción es como volver a empezar esa misma canción desde el segundo cero. Una conserva el tiempo pasado, la otra lo elimina por completo. Bien, ahora cambiemos de carril y pasemos a la segunda gran figura, la caducidad. Y si la prescripción tenía sus matices, la caducidad es una guillotina. Es mucho, mucho más severa y definitiva.
La diferencia fundamental, el corazón del asunto, es este. Con la caducidad, lo que se extingue no es solo la posibilidad de demandar, es el derecho en su totalidad. Simplemente deja de existir, se desvanece. Un ejemplo perfecto es la garantía de un producto. Si el contrato dice, el comprador tiene 30 días para reclamar por defectos de fábrica, y llega el 31, ya no es que no se pueda demandar, es que se perdió por completo el derecho a cualquier tipo de reclamo. Y aquí viene su característica más implacable. Los plazos de caducidad por regla general son inmunes. No se pueden suspender ni interrumpir. Son plazos fatales, de corrido. Si son 30 días, son 30 días, sin excusas ni pausas. Con esto, la ley busca una certeza absoluta, total, en ciertas situaciones que lo requieren. Muy bien, ya vimos los dos conceptos por separado. Ahora, para que todo quede bien amarrado, vamos a ponerlos cara a cara, en un duelo para ver sus diferencias clave. Esta tabla lo resume todo. A ver, vamos punto por punto. Primero, ¿qué se extingue? En la prescripción, la acción para demandar. En la caducidad, el derecho mismo. Segundo, ¿de dónde vienen? La prescripción solo puede venir de la ley. La caducidad, en cambio, puede nacer de la ley o de un acuerdo entre las partes, como en un contrato. Tercero, el tema de los plazos. Como ya vimos, los de prescripción se pueden pausar o resetear. Los de caducidad, por lo general, no. Y por último, el efecto del pago. Si se paga una deuda prescrita, el pago es válido. Pero si se paga algo cuyo derecho ya caducó, en teoría, ese pago podría reclamarse de vuelta. Y para que la diferencia quede grabada, aquí hay una analogía. Pensemos que la prescripción es como una alarma de seguridad. Si no se actúa a tiempo, se activa un cerrojo legal y ya no se puede forzar la puerta. Pero la puerta, que es la deuda, sigue ahí. En cambio, la caducidad es como un cupón de descuento. Una vez que pasa la fecha de vencimiento, se convierte en un simple papel sin valor. No hay nada que hacer. El derecho desapareció. Esta cita de los fundamentos del derecho captura perfectamente el porqué de todo esto. La ley no crea estas figuras para castigar a la gente descuidada. Lo hace para proteger a la sociedad entera de la incertidumbre que nunca termina. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que estas figuras no son simples tecnicismos para abogados. Son herramientas fundamentales, son pilares del orden social diseñadas para dar certeza y seguridad a todas nuestras relaciones jurídicas. En resumen, la prescripción y la caducidad nos empujan a ser diligentes con nuestros derechos. Evitan que las deudas y las obligaciones queden en un limbo para siempre. Y al final del día, permiten que como sociedad podamos cerrar capítulos y mirar hacia adelante. Aportan orden y, en definitiva, paz social. Y nos quedamos con esta reflexión final. Estas herramientas legales representan un equilibrio muy, muy delicado. Son la forma en que el derecho decide que, a veces, por el bien de la estabilidad de todos, un derecho individual debe tener una fecha de vencimiento. La pregunta sobre dónde trazar exactamente esa línea es, sin duda, uno de los debates más fascinantes del derecho.